Gaviria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, muchas gracias al comité organizador por la invitación que me han hecho para hablar de un tema que es muy complicado, porque cuando le dicen a uno, vamos y le sugerimos que nos hable de cosas nuevas de Botox, la gente dice, pero ¿qué habrá de nuevo que decir en el Botox cuando ya todos llevamos tantos años utilizándolo, tenemos tanta experiencia, tenemos tan vastos usos que les damos el reconocimiento? Y sin embargo, la ciencia sigue avanzando, y cuando avanza nos habla hoy del desafío que tenemos al conocer cómo es en realidad la contracción muscular y descubrir cosas que sabemos es que ni los fisicoculturistas en los gimnasios saben cómo funcionan los músculos. Por eso cuando ustedes llegan al gimnasio, un instructor les dice un día, no, póngale más peso y haga más repeticiones, el siguiente le dice, no, es con menos peso y más repeticiones, y uno no sabe qué hacer. Y en toda esta investigación, lo que nosotros nos estamos encontrando es que tenemos que comprender la ciencia básica de la contracción muscular, que se produce en una unidad fisiológica que se llama sarcómera, y que al interior de esas sarcómeras están los filamentos de actina y de miosina que interactúan entre sí para que gracias a la mayor o menor presencia de calcio se produzca la contracción del músculo. De tal forma que cuando estamos aplicando Botox, tenemos que conocer el sitio del músculo en donde tenemos mayor cantidad de sarcómeras para saber que si lo que nos interesa es relajar totalmente este músculo, tenemos que llegar al punto donde hay más sarcómeras, que es el punto medial, como por ejemplo sucede con los corrugadores, que habría que ir en el punto medial. Pero como no queremos bloquear el músculo frontal, que es el único que no se eleva, tendríamos que inactivar las sarcómeras periféricas que no se encargan de la función mayor. Pero al mismo tiempo que se nos envejece el cuerpo, se nos envejecen los músculos. Y cuando se nos envejecen los músculos, nosotros tenemos que entender que este envejecimiento es una interacción mutua entre el hueso y el músculo. Y resulta que los huesos del cráneo se envejecen, los huesos propios de la cara empiezan a disminuir en volumen, y esa interacción que producen con los sitios de interacción con los músculos que hay allí también tiene un impacto. Pero este impacto, si bien es cierto, lo podemos limitar en los grandes músculos esqueléticos del cuerpo en la medida que nos envejecemos, también lo podríamos hacer perfectamente cuando de la cara se trata. ¿Qué sucede con los músculos de la cara cuando estamos jóvenes? El músculo de la cara cuando está joven funciona como un acordeón, completico, del estado de relajación máxima hasta el estado de contracción máxima. Del estado de relajación máxima hasta el estado de contracción máxima. ¿Qué sucede con los músculos de la cara cuando se envejecen? Que realmente se acortan. Y entonces cuando se acortan, ya la contracción en el músculo viejo es desde una contracción moderada hasta una contracción total. Y cuando entendemos esto, entendemos por qué la acción de la toxina botulínica, porque lo que ella hace, y eso es lo que explica, por ejemplo, que en el músculo depresor del ángulo oral, cuando empieza a contraerse, nos empieza a tirar de para abajo el ángulo y la comisura de la boca. Y entonces lo que tenemos que hacer es relajarlo para que otra vez ese músculo depresor del ángulo oral se vaya hacia arriba. Pero ¿dónde lo vemos mejor? Lo vemos mucho mejor en las patas de gallina. Porque en las patas de gallina siempre decimos el paciente, ¿por qué mejora? Miren, ustedes ven esta pata de gallina y a los 15 días está así. Es porque ese músculo ya se estiró, ya se relajó. Y se relajó gracias a la toxina botulínica que aplicada hizo que ese acordeón, de estar en la mitad, otra vez volviera a estar totalmente relajado y le devolviéramos al músculo el aspecto que tenía cuando estaba joven. Por eso hoy, cuando me dicen que hablemos del futuro de la dermatología cosmética con la Onobotulinum toxin A, que es el nombre científico del Botox, me piden que hablemos de técnicas avanzadas en donde la precisión sea la clave. Y entonces tengo que acudir al diccionario para preguntarle en el de Real Academia de la Lengua cómo se define futuro, que está por venir. Y esta es la definición del diccionario Cambridge en inglés que ustedes ven allí. Y la otra definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es de preciso. Preciso, perceptible de manera clara y nítida. Estos dos conceptos, futuro y preciso, es lo que vamos a tratar de comprender hoy cuando hablemos, por ejemplo,
de los serotipos de la toxina botulínica que están descritos 7, de la A a la G, pero recientemente describieron el octavo, el serotipo H. ¿Y por qué la precisión es importante? Porque hay una publicación del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta que dice que encontraron ya un nuevo serotipo de toxina botulínica y que cada uno de esos serotipos de toxina botulínica tienen, no solamente, a pesar de provenir de la misma bacteria, del Clostridium botulinum, diferente biología, diferente bioquímica, sino que eso lleva a que tenga diferente comportamiento clínico. Y ese diferente comportamiento clínico no solamente es a nivel de lo que vemos cuando se nos borran las arrugas, sino a nivel molecular, lo que no vemos por las implicaciones que podría tener. Y eso entonces nos lleva a hablar de otra precisión mayor, y es que la que usamos en cosmética, que es la toxina botulínica de tipo A, se le han descrito 4 subtipos, del A1 a la 4. Y miren lo que dice aquí este trabajo, que estos serotipos de la 1 a la 4 tienen aminoácidos residuales que difieren en un 40%, o sea que son completamente diferentes la una de la otra, casi que en la mitad de su estructura proteica y molecular. Y entonces, doctores, la precisión nos obliga a entender que cuando hablamos de una toxina botulínica y de otra, estamos hablando de productos que son, desde el punto de vista molecular y por supuesto lo será clínico, completamente diferentes. Entonces, repasemos lo que tenemos hoy autorizado por la FDA de los Estados Unidos para utilizarlo en pacientes que desean un proceso de rejuvenecimiento facial: la onabotulinum, la incobotulinum y la avobotulinum, Dysport, Xeomin y Botox, Xeomin y Dysport. Para 1995, un grupo que había en la Escuela de Medicina de Harvard dijeron: ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y empezamos a hablar de una unidad media de parálisis para que podamos definir, ya no con intereses comerciales, sino con intereses científicos, lo que va a ser la oferta de relajación muscular de cada una de estas moléculas? Y a partir de esta propuesta se empezó todo el proceso y el deseo de estandarización de lo que podríamos tener para comprender lo que pasaba, de tal forma que unos años después en este Journal Europeo de Neurología nos publican los aspectos inmunológicos que difieren del Botox, del Dysport y del Myobloc, que en ese entonces, en el 2006, eran las moléculas aprobadas también por la FDA en el mercado de los Estados Unidos, y nos describen que cada toxina botulínica tiene la toxina botulínica propiamente dicha con sus excipientes, y que esta toxina botulínica propiamente dicha tiene la neurotoxina botulínica y las proteínas no tóxicas, que son proteínas hemaglutinizantes o proteínas no hemaglutinizantes, y que esto lo que le va a otorgar a cada molécula es peso molecular, de tal forma que la que pesa más se va a quedar en un solo sitio donde ustedes la dejan, y la que pesa menos va a migrar más hacia los alrededores. Y entonces la pregunta que nos hacían o que nos afirman es que son estas proteínas las encargadas de producir la reacción inmunológica a la toxina botulínica. No, la reacción inmunológica a la toxina botulínica se da a la neurotoxina propiamente dicha, que le es común en este momento a todas las marcas que existen en el mercado. Entonces empezamos a comprender, cuando vemos ya la estandarización y la calificación de las distintas que hay, que el Botox pesa 900, el Dysport de 500 a 900, y eso es variable según informe del propio fabricante. El Myobloc, que no lo utilizamos en dermatología, que es la toxina B, y el Xeomin, que pesa 150 kilogramos. Pero todo esto, doctores, está publicado y no está escondido en esta revista Toxicon, que es la revista indexada de mayor valor para todas las toxinas que existen de origen vegetal o animal y que se usan en humanos o en animales para distintas enfermedades. Y ustedes van a ver en esta revista, y esto está disponible en Google, que ustedes van a poder leer y hacerse una idea personal de cuáles son las diferencias, y hay unas que empiezan a ser claras. Por ejemplo, que el Botox tiene 7 indicaciones aprobadas por la FDA. Las otras tienen 2, el Xeomin tiene 3 y el Myobloc solamente tiene 1. De tal forma que en la medida en que entendemos que hay estos resortes de investigación y estos resortes de control
del producto vamos a saber con cuál vamos a estar con mayores indicaciones y con mayor seguridad, pero repito, todo esto está publicado, todo esto se conoce y todo esto nosotros que somos dermatólogos estamos en la obligación de ofrecérselo a nuestros pacientes. Y entonces cuando hablamos de anticuerpos en el Botox, tenemos que recordar que el botulismo lo conocimos en el año 1700 cuando la gente se intoxicaba por ahí en Alemania y lo llamaban envenenamiento por salchichas. Y ese botulismo era porque la gente se comía la bacteria. También con los años se vino a saber que si había suficiente carga de bacteria ambiental se podía inhalar. Y que es la presentación del antígeno a nivel de la mucosa que tenemos respiratoria, de la mucosa gástrica, donde se produce la mayor cantidad de anticuerpos. Entonces hoy sabemos que, y la biología molecular nos revela una cosa indispensable en nuestra conducta cotidiana del consultorio. Ustedes en la cara, doctores, tienen dos mucosas con las cuales pueden poner en contacto su toxina botulínica: la mucosa conjuntival y la mucosa oral. Ojo con las gotas que se les derramen, que no caigan a la conjuntiva y que no caigan a la boca, porque ahí es donde se produce la mayor probabilidad de formación de anticuerpos. ¿Quién no lo confirma? Los fisiatras que utilizan 6 ampollas o 7 en un niño con parálisis cerebral, el niño desde los 6 meses y tiene 20 años y no ha formado anticuerpos porque se las ponen intramusculares y no hay la presentación de oxígeno a nivel mucoso. Y eso es una cosa que está perfectamente establecida. Esta es mi ciudad en Colombia, que queda a 2.300 metros de altura y está marcada por 2 volcanes, uno activo, que está su fumarola, y otro inactivo. Este volcán hace 30 años hizo explosión y mató a 30.000 personas lamentablemente, pero no por producto de la lava, sino por producto de la nieve que se derritió por el calor. La primera publicación de uso de Botox en clínica fue en 1980, cuando Alan Scott dijo que servía para estrabismo. En el 1989 la FDA lo autorizó para blefarosplasmo, en el 2002 vino la autorización para las arrugas de la glabela y el año pasado Friber hizo una publicación global en la que dice que este es el procedimiento cosmético más utilizado en el mundo. Pero como estamos hablando de toxina botulínica y estamos hablando de precisión, la pregunta es ¿qué significa preciso? Y entonces cuando en la ciencia que hay tantas ideas y tantas cosas, nos encontramos con esta publicación que dice cómo el estrés psicológico produciría envejecimiento de la piel. Se basan en una intuición que todas las abuelas de ustedes y la mía tuvieron cuando decían: miren, esa señora era la más bonita de mi pueblo y estuvo tan mal casada toda la vida que miren cómo la agarraron los años y la acabaron. Y todos sabemos que el sufrimiento envejece terriblemente y todos tenemos amigos, todos. Eso es una intuición de una observación no especializada, no se necesita ser médico ni dermatólogo. Ustedes ven a una persona que ha sufrido mucho toda la vida y dicen: Dios mío, esta persona, ¿qué le pasó que se acabó tanto? Y estos propusieron un algoritmo muy interesante en el que muestran que el estrés crónico, el sufrimiento, por ejemplo, las esposas de los cirujanos plásticos, pobrecitas, este chiste lo hago yo en los congresos de cirugía plástica, se arrugan más porque los cirujanos plásticos son jodiditos, todos tienen 3 o 4 amantes por esquina, y entonces estas mujeres tienen una tendencia a arrugarse y a sufrir más. Se activa el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, el sistema hipotalámico y el sistema parasimpático para al final producir todo un proceso de liberación de citoquinas que generaría una aceleración en el mecanismo de envejecimiento. Y veo que Vicente Torres se ríe mucho porque su mujer está completamente joven y bien tenida, porque él ha sido un hombre que le ha dado muy buena vida. Entonces, aquí lo que nosotros vemos y lo que sabemos hoy y que tenemos que repasar es el efecto en los fibroblastos. Los fibroblastos, doctores, son el principal componente celular que tenemos en las células. ¿Y qué producen los fibroblastos? Producen nada más y nada menos que procolágeno 1 y procolágeno 3. ¿Y qué es el procolágeno? Cuando sale del fibroblasto, él después por reacciones enzimáticas se va a convertir en colágeno 1, que es en más del 80% de nuestra dermis, y en colágeno 3, que es del 10 al 15%. Pero resulta que el fibroblasto también produce
las metaloproteinasas de la matriz. Y las metaloproteinasas de la matriz son como la contra del colágeno. Dicho de otra manera, los fibroblastos son los obreros que construyeron el canal de Panamá hace más de 100 años.